Buenos días tenga el mundo hoy, 9 de junio de 2018. Hoy es Shabbat, Boker, mañana, y traigo una pequeña conferencia aquí que tengo estudiada porque es menester que se comprenda la verdad desde todo punto de vista y que no es una cuestión de alguna petición por engrosar los bolsillos de nadie, porque en lo particular yo no hablo, yo hablo a nombre de los que son miembros del pueblo de Israel en todo el mundo y que se debe comprender así esta conversación porque los convertidos tienen la significación de ser pueblo de Dios. Así que comienzo esta conversación, esta charla, dando a entender que hasta la actualidad la cristiandad ha tenido la mentalidad griega romana, porque no han discurrido, no han discernido en lo que significa convertido. No han podido discernir porque ignoran que están siendo asimilados sin saberlo por la sutil venenosa serpiente católica. Porque ser un convertido es ser transformado del pueblo gentil al pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Por lo tanto, es un judío más en las filas de Israel. Léase 1 de Corintios 12, 2. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Esta es una posesión, como dice el apóstol Pablo aquí, del pasado. Erais gentiles. Por lo tanto, el gentilicio pasa a Dios, porque ya tienen su conocimiento. Léase también Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 19. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 19. 19 no hay. ¿El 19? Sí. El verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Pídanle al Señor que les permita entender. Es decir, las personas al convertirse cambian automáticamente su gentilicio. Es decir, que la persona ha mudado el estatus suyo voluntariamente aceptando algo que ha entendido ser o que es correcto. Sois tan judíos
como el que más. Si los cristianos se dieran cuenta de lo que dice Pablo ahí, es justo que hicieran aportaciones para los pobres de Israel, porque la salvación viene de los judíos. San Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. No viene de Roma, no es del catolicismo, viene de Israel. También Zacarías 8, 23 está confirmando esta gran verdad y que somos del judíos a Mashiach, que ustedes todos saben que es Cristo, porque lo conocen por el nombre romano y nosotros lo conocemos por el nombramiento del hebreo, Mashiach. Lee ahí Zacarías 8, 23. Así ha dicho Dios de los ejércitos. Así ha dicho Dios de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Estos judíos que dice Juan significan los apóstoles y los profetas que han notificado o nos han notificado la palabra de nuestro Dios, el Dios verdadero del universo, no los dioses de palo, de muñequitos, de madera que eran de la antigüedad y lo siguieron inventando los católicos, cosas que contra la palabra de Dios que ustedes leen en los mandamientos del Señor. Su palabra que habló su boca no debe ser violada. A Mashiach lo dijo. A Mashiach lo dijo en San Mateo 5:18. Así que por lo tanto, nadie debe violar nada. ¿A quién vamos a creer? Creemos a los apóstoles porque predican la palabra del judío. Ténganlo en cuenta. Así que convertido en Mashiach es israelita igual. Y como son deudores a la madre patria, vamos a leer los deudores de la madre patria, a la madre patria. Romanos 15, 28, 26 y 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Es muy entendido de esa forma natural que se está hablando y no de una forma tergiversada por los indoctos que predican mal la palabra de Dios. Pero ustedes tendrán don de parte de Dios y crecimiento también espiritual y material, porque ustedes ven en la Biblia como Dios le hace crecimiento material a los que por la fe ponen su sentido a obedecer su palabra. Como les he dicho en posiciones anteriores, y se ha hablado mucho tiempo, y que los primeros gentiles que creyeron en la palabra de Dios fue en el tiempo de Abraham, donde Abraham tenía más de 300 siervos de él de distintos países, porque él los compraba. Antiguamente se compraban. Los esclavos que tenían otros reinos que cauterizaban a las personas, tenían esclavos y se los vendían a señores que podían comprarlo para su hacienda. Y Abraham tenía esa cantidad
más todavía, porque se cuenta que 318 fueron con él a pelear contra los que tenían cautivo a su sobrino Lot. Sí, claro, pero tienen que ver que la hacienda, el ganado, no se podía quedar desamparada. ¿Cuántos más no habrían? Hay que imaginárselo correctamente, una imaginación correcta, porque hay gente que imagina muchas cosas incorrectamente. Y dicen que la circuncisión, que la ley de Moisés antigua, qué sé yo, eso no es así. Entiéndase bien la escritura como este servidor de Dios les habla. Lee ahí San Mateo 25, del 31 al 37, que es tocante. Al 37. Digo, al 40, perdón, al 40. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Siendo así que soy pueblo de Dios y no hay retroceso, sois elegidos de todo el mundo, chinos, japoneses, americanos, ingleses, de todas las naciones que observan correctamente la palabra de Dios, es un judío, porque Mashiach es judío y hay que seguir sus pasos. Hay una variación en el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro mismo dice que los indoctos, las palabras de Pablo las tuerce como las demás escrituras también. Y efectivamente así es. Procuren ustedes comprender estas frases que son del Señor, el Señor que pone en la boca de sus siervos la justicia, la verdad, las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ella. Entiéndase correctamente las cosas, no las obras particulares de las personas, de eso de lo que se trata. Porque una persona puede ser un buen padre, tener un buen oficio, tener casa, máquina, ir a la playa, disfrutar un tour, un paseo, disfrutar la vida normalmente, pero no hay la especialidad de que la persona la disfrute con el carácter del conocimiento de las cosas de Dios, porque la Escritura dice que no hay Dios en todos sus caminos, y ustedes pueden entender que esa es la obra que Dios está apartando, que no es la de Dios, porque se puede hacer de todas esas cosas decentemente, en orden, como dice Pablo. Se puede contribuir a Israel, porque vosotros todos sois deudores a Israel. Amén. Hay una palabra que dijo a Mashiach, que el deudor en la cárcel tiene que cumplir hasta el último tiempo, el último cuadrante de que se le ha determinado para cumplir. Ustedes saben que todo el precio es así, 10 años, 15 años, 20.
3:1, etc. Y eso es así. Dios mediante también tiene dones y rebaja de cuenta si no se cumple con él. Pero si se cumple con alguno, Dios siempre va a tocar, aunque Dios no va a ceder que se incumpla uno de sus mandamientos. Ley Santiago 2:10. El Señor no lo va a permitir. Por lo tanto, debemos acogernos a los mandamientos que a Mashiach nos instruyó, nos inculca a través de su palabra, por medio de sus siervos, los judíos, como dije yo, los que guardan, los que cumplen, los que predican la palabra de Dios. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere un punto, es hecho culpado de todos. Ahora, por eso, en el espacio de tiempo en que se ha predicado la palabra, hay lo que he dicho, hay refrigerios, para pagarle a Dios la deuda de las personas que han incumplido con algún mandamiento. Porque no es igual el que roba como el que mata. Uno que mata es un asesino. El que roba, pues no tiene, aunque no debe hacerlo. Porque el Señor dice que para Él hay que santificar y morirse. Pues hay que morirse con hambre, se muere uno con hambre. Pero cuando uno viva en el Espíritu con Dios, es muy diferente. Cuando venga esa resurrección que dice Mashiach, cuando venga con sus ángeles, habrá una resurrección desde el principio del mundo. ¿No está dicho ahí? Pues por lo tanto, no hay muertos que salen por aquí ni salen por allá. No, Señor. Establezcanse con la voz de Dios. Vendrá Mashiach con la fuerza espiritual, como Moisés abrió con la fuerza de Dios el mar, como Elías abrió el río Jordán, más atrás, con la prebenda de que tenía Elías, Eliseo también cruza el río, habiéndose abierto el río, porque se hizo la voluntad de Dios. Eso no lo puede hacer nadie que no tenga la voluntad de Dios. Aunque lo puede hacer quizás algunas cuestiones el enemigo de Dios para representarse como Dios. Usted lo sabe que la Escritura lo dice así. Él se representa como Dios para hacerse igual a Dios, como caminar por el aire, cualquier cosa de esa, como hacer parecer personas conocidas, niños incluso, haciendo cuentos de esos que ustedes oyen que son cuentos, pero siendo que fuera verdad, sabemos que no se conoce la potencialidad de Satanás. Que Dios le dio mucho poder de fuerza, de entendimiento para hacer. Así que no es del propio, es del Señor. No vamos a creer entonces en una cuestión que es menor la de Dios. La de Dios es superior a todos. Para Dios no hay nada imposible, hermanos míos. Judíos de cualquier nación, reconózcanse así, muy espiritualmente, el estatus, el gentilicio de vuestra posición delante de Dios. ¿Quién le va a discutir a Dios nada cuando ustedes estén elegidos por Dios? Así que por lo tanto, acuérdense, como los de esos señores, hay que obrar, hay que operar, hay que crecer, porque Dios te permite que tú lo hagas, para que tú crezcas también. Así que tengan ustedes ese entendimiento y desarrollense en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Hay una cosa que quiero decirles también aparte. Que no os hagáis tatuaje, porque está establecido por el Señor en Levítico 19:28. No es.
En Levítico 19, 28, léanlo. Y los vicios. Traten de ser naturales, no tengan vicios. Cigarros, estupefacciones, drogas, alcohólicos, no ser alcohólicos, bebidas, pero no ser alcohólicos, porque incluso Mashiach hizo el vino, pero no quiere decir que sea unos borrachos, sino una alegría normal, correcta, no llegar a un extremo que se descomponga el cuerpo a una cosa que no debe ser. No se desatinen, siempre con una metodología correcta para un disfrute normal. Ojalá puedan tomar ustedes estas ordenanzas, aún del mismo Mesías, de lo que Él nos confirma, que todo sea decentemente y en orden, como nos anuncia el Señor en Pablo. El Señor tome la gloria y la honra, y vosotros cumplan con sus obligaciones en el nombre de Mesías. Gracias por todo, chaval, shalom.